245, segunda estrofa. Confiamos en tu amor, Jesús el Salvador, pues eres sacerdote fiel y buen pastor. De pie, por favor. Quiero que leamos en el Evangelio según Juan, capítulo 1. El Señor dijo que las ovejas de Él le siguen, y aquí está la historia de los primeros seguidores de Él. Juan, capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí. Entiendo que este es un comentario que hace el apóstol Juan, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Ahora, este es el reloj no judío de los evangelios sinópticos, sino el reloj de los romanos, como nosotros tenemos. Van a ser las 12 del mediodía, son las 11:42 de la mañana, porque hay las 11:42 de la noche. Entiendo que la hora 10 era una hora que no les permitía a ellos irse para otro lado, y se quedaron con él. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael:
¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Capítulo 2. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Entonces, versículo 10, el comentario sobre el milagro que hizo el Señor. Le dijo el maestresala: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Entonces el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Hasta allí la lectura. Esperamos que Dios la haga próspera en nuestras almas. Amén. Juan presenta 8 en total señales, prodigios, milagros del Señor, pero él usa la palabra señales. Antes del octavo, él dice ese versículo en el penúltimo versículo del capítulo 20, cuál es su propósito al escribirlo. Estas cosas, vamos a leerlo, citarlo textualmente. Estas cosas que Jesús hizo se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¡Qué persona tan sublime que él no se atreve a mencionar su nombre por ningún lado! ¿Qué efecto tiene él en nosotros, hermanos? Uno deja su vida egocéntrica. Como dijo el mismo Juan el Bautista, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Los efectos de ser transformado por ver su gloria, por ver su imagen en las Santas Escrituras. Ahora, hay varias lecciones en el capítulo 1 de Juan. Quiero dirigirlas específicamente al servicio. Solamente voy a tocar 3 en los minutos que quedan por delante. Primeramente, los colaboradores para el servicio. Aquí está Juan el Bautista. Dios lo usó para un específico ministerio. Él es el último de los profetas de la antigua dispensación, de la anterior dispensación. Y él va a ser el hombre que va a presentar al Mesías. Está sirviendo a Dios. Su ministerio fue corto, él murió joven, pero sirvió al Señor. Entonces él introduce al Señor Jesucristo a los que van a colaborar con él. Eso me impresiona, porque se acuerda del tabernáculo en el desierto. Dios podía haberlo hecho sin usar el trabajo de los seres humanos. Él podía decir a Moisés: reúne el pueblo, ya está, aquí tienen el tabernáculo para que me adoren allí. Pero Dios no hizo así. Recoja la ofrenda del pueblo, corazones voluntarios, corazones sabios. Y el trabajo no lo hizo Dios solo. Necesitó colaboradores. Usted puede darse cuenta, cristiano, que el Señor no quiere hacer el trabajo solo, que Él está siempre usando hombres y mujeres para adelantar sus propósitos.
Sé que la expresión, por ejemplo, en 1 Corintios 3, Apolos y yo somos colaboradores de Dios. 2 Corintios capítulo 6, versículo 1, nosotros como colaboradores de Dios, y uno lo lee así en simple castellano y uno piensa, bueno, estamos colaborando con Dios. No, Dios no necesita colaboradores. Ahí son compañeros en el servicio. Pablo y Apolos son compañeros en el servicio, pero ellos pertenecen a Dios. Esa es la idea. Pero fíjese que Dios usa a hombres, usa a mujeres para su servicio. ¿Hay alguno aquí que quiere servirle? ¿Que quiere ponerse a su disposición? ¿Que quiere descubrir cuál es el propósito para el cual Él le salvó? Y estaba hablando con unos queridos hermanos, una pareja casada, en relación con una de sus hijas. Y era privado la conversación. Uno ve en cada muchacho, en cada muchacha, el potencial que hay para hacer la voluntad de Dios y servirle. Lo que Dios puede hacer usando un muchacho, una muchacha. Y la querida madre me dijo, nosotros le hemos preguntado si ella le ha dicho al Señor, enséñame tu voluntad, ¿qué quieres tú que yo haga? Ella nos ha dicho, yo no me atrevo a decirle así al Señor porque puede ser que su voluntad no sea lo que yo quiero. Sincera, ¿verdad? ¿Hay alguno aquí, alguna aquí que esté dispuesto a conocer la voluntad de Dios, que sea lo que sea, al costo que haya que pagar, y tenga el deleite de ponerse en sus manos para hacer su voluntad? ¿Hay alguno, alguna aquí? Como dice el himno, ¿quién es de la parte del buen Salvador, pronto a dedicarse ahora a su Señor? ¿Quién? El Señor está buscando quienes le van a acompañar. Aquí Juan nos da sus primeros seguidores, pero es la conversión de ellos. ¿Cuándo se convirtieron a Cristo? Usted va a los sinópticos y empieza presentando al Señor, comenzando su ministerio en Galilea. Principio del ministerio del Señor, pero en Galilea. Y él tenía a lo menos 6 meses de actividad en el sur, en Judea. Y ahí su conversión fue allí. ¿Y dónde fue el Señor a buscar los colaboradores, los compañeros para el servicio? Tiene que haber ido a las escuelas rabínicas, a los teólogos, a los que estaban llenos de sabiduría humana. No. Los evangelios sinópticos nos dicen que fue a las orillas del mar de Galilea para llamar a unos pescadores. No fue ahí a Jerusalén, a los que habían sido, después llamó a Saulo de Tarso, pues, pero el Señor no hace sección de personas, pero estoy diciendo que Él, para hacer la voluntad de Dios, para cumplir su ministerio, Él buscó fue a hombres ocupados. La otra cosa es la cruz para seguir a Cristo, para los seguidores. Porque Juan el Bautista tiene una comprensión de esta persona. Él sabía, viene tras mí, pero él no lo conocía. Uno que es más digno que yo. A lo menos ese es el primero de 7 días que hemos leído en esta narrativa. Porque el versículo 29 dice, al siguiente día vio Juan a Jesús. Tiene que ser que él estaba hablando con ellos. ¿Quién eres tú? ¿Tú eres el Mesías? Él estaba hablando de la dignidad. Yo no soy digno ni siquiera de hacer el trabajo de servidor, de desatar encorvado las sandalias de su calzado. ¿Hay alguno aquí que quiera servir a este majestuoso Hijo de Dios? Pero cuando él tiene la experiencia de bautizar a Jesús de Nazaret,
se da cuenta que es hasta el Hijo de Dios. Yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Pero cuando al día siguiente, ya este es el tercer día, él está con 2 de sus discípulos y creo que la idea es, estaba parado y expresó en forma de admiración: he aquí el Cordero de Dios. Él no dijo, he aquí el Hijo del Hombre, he aquí el Hijo de Dios. Él dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y como hemos oído al comienzo de esta reunión en el ministerio, el momento ¿cómo fue que dijo, profesor? Conclusivo. Es la cruz. Para seguir a Cristo hay que llevarlos a la cruz. He aquí el Cordero de Dios. Y dice, le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Hermanos, nosotros somos una generación que la generación que nos antecedió lo hicieron cabalmente. Nos llevaron a la cruz. Y en la formación del relevo generacional, la generación que antecede debe dedicarse a formar ese relevo. Dedicarse a formarlo, así como Pablo formó a Timoteo, las experiencias y a otros más que trabajaron con él, hombres más jóvenes en el servicio de Dios, de tal manera, de tanta confianza. Qué bendición tener una generación, una juventud de confianza. Él podía decirle: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, genuinos, de confianza, que también sean capaces de enseñar a otros. Ahí hay 4 generaciones. Y para ser seguidores del Señor, para cumplir el servicio, para hacer debidamente el relevo generacional, tenemos que llevarlos a Cristo. Tenemos que llevarlo a la cruz. Cuando uno llega a comprender el amor de Él, Saulo de Tarso es un ejemplo. Su conversión y su consagración fueron inmediatas, casi inmediatas. Porque imagínese cuando él ve la gloria de Jehová que sobrepasó el resplandor del sol a pleno mediodía y le tumbó. Y él está viendo en el trono de Dios, está viendo un hombre exaltado hasta lo sumo. Está viendo un hombre que tiene huecos en sus manos, huecos en sus pies, un hueco en su costado donde cabe la mano de un hombre. Y él dice: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Esa es su conversión. Tremenda impresión cuando él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él entendió todo. Jesús es el Hijo de Dios. Y en vez de mandarme al infierno, me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué dijo él? Temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? No tenía confianza en sí. Era por la pura gracia del Señor en gloria. Pero lo lógico en su reacción era: heme aquí, Señor. La cruz para los seguidores y por último la comunión para los separados. Porque dice que ellos siguieron a Jesús y volviéndose Jesús, cuando el corazón conquistado por su amor se dispone a pagar el precio, a dejarlo todo por amor de Cristo, porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tengo recursos para pelear contra su amor,
le mandé una embajada rindiéndome, no puedo pelear contigo. Pon tú las condiciones de armisticio. Eso es lo que enseñó el Señor en Lucas 14. El que me va a seguir tiene que amarme a mí por encima de todo. Y él dio unas ilustraciones para dar su enseñanza, y una fue el capitán que tiene su ejército, tiene 10,000 hombres y va a enfrentarse con otro que tiene 20,000 hombres, y él saca la cuenta primero, pero ve que no puedo, entonces manda embajadores de paz para hacer el armisticio. Cristo tiene que conquistarnos con su amor, y eso va a llevarnos a consagrarnos. Pero cuando tan pronto el corazón sigue a Él, tan pronto Él se torna. Oh, hermanos, ¿sabe lo que es que el Señor se torne? Él, volviéndose Jesús y viendo que le seguían, le dijo: ¿qué buscáis? Y ellos dijeron: Rabí, ¿dónde moras? Él le dijo: ven y ve. Y se quedaron con él aquel día. Como decía don Guillermo William, este es el lugar sin nombre. No se nos dice qué lugar era, pero basta que él estaba allí. Y ese es un cuadro de la asamblea. El lugar sin nombre. Don Guillermo William, porque él sí era bastante peleón, no como el doctor Thompson, que no le gustaba que él peleara tanto. Pero estoy diciendo peleón en el buen sentido de la palabra, perdónenme. Pero él decía: ellos dejaron a Juan el Bautista y siguieron al Señor. Se acabó la iglesia bautista y entonces se quedaron con él en el lugar sin nombre. Esa es la asamblea. Entonces, la comunión de los separados. Dios quiere ver un pueblo separado, que le ame a Él, sea leal a Él, haga su voluntad, haga como Él manda en su palabra, como enseñaron los apóstoles. Qué precioso es gozar de la comunión con Él. ¿Cómo es que dice el corito que usted creó, hermano, para los niños? ¿Dónde 2 o 3 congregados están? ¿Qué más? No. Usted está aquí, el creador, para los niñitos. Aunque pequeñín, yo también quiero estar donde Él está. La comunión para los separados. Cuando Él venga, que encuentre un pueblo leal a Él, siguiendo las sendas antiguas, separados para Él, gozando de su presencia y de su comunión. Que Él bendiga su palabra. En la cocina están listos y hemos escuchado buena palabra, pero algunos se cansan de las 2 horas sentados. Entendemos, debemos terminar. Hay algunos mensajes. En la mañana, en el culto de la mañana, quedó un termo, una hermana olvidó un termo en el local y el termo se perdió. Quizás alguien accidentalmente se lo llevó. Por favor, si tienen el termo, que accidentalmente lo devuelva. Gracias por la ayuda. El otro anuncio de parte de los hermanos que están en el reparto: la comida se está sirviendo en una vianda igual a niños y adultos. Entonces, si usted ve que su hijo no puede comer la comida completa y hay algún hermano a su lado que
quiera más, comparta con él. Es mejor compartir que desperdiciarla. Entonces, los que tienen niños pequeños, si no puedan comer toda la comida, si usted no se la puede comer, compártala con el que está a su lado. Otra cosa es que la comida lleva pescado y siempre hay el riesgo de que alguna espina salga. Entonces, los hermanos dicen, favor tener cuidado, pudiese ver alguna espina en el pescado. Y lo otro que me han pedido anunciar es que cuando los hermanos terminen de recoger, a veces nos quedamos hablando en el local, los hermanos necesitan que desalojemos el salón para poder limpiar y preparar para el culto de la tarde. Entonces, afuera, sin estorbar en la carretera, podemos compartir con los hermanos. Creo que eso era todo. Ajá. Otra instrucción que me están dando, favor colocar vaso y el cubierto en una bolsa, que los hermanos que van a estar recogiendo, no meter el cubierto dentro de la escudilla. La escudilla es desechable y los cubiertos y los vasos son reusados. Entonces, para hacer la distinción, no ponga el cubierto ni el vaso dentro de la escudilla. Van a estar siendo recogidos de manera separados. Entonces, después que un hermano ore, la comida está en la puerta. No sé si quieran cantar una estrofa de pie para descansar y vamos a comer. Entonces, menos mal, gracias por recordar. Próximo culto a las 4 de la tarde. Hay un rato para poder descansar. Próximo culto, Dios mediante, a las 4 de la tarde. Como se anunció esta mañana, a las 4:30 se cerrará el portón, así que favor llegar, si es posible, a más tardar a las 4. A las 4 de la tarde el próximo culto. Solamente una estrofa de himno 383. Al Señor Jesús lo hemos, que tanto le debemos. Lo que somos y tenemos solo es nuestro en Él. Primera estrofa del himno 383. Al Señor Jesús lo hemos, porque tanto le debemos. Lo que somos y tenemos, solo es nuestro en Él. Promesa de sustentar y atender a tu pueblo hasta el fin. Te damos las gracias por la buena palabra que nos has dado y también por la provisión para nuestros cuerpos.
Deseamos que la bendición tuya sea sobre cada uno de los instrumentos como recompensa por la buena labor. Y acepta las gracias que te damos por ellos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.